el diplomado en metodología de la investigación social, enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. En esta ocasión vamos a estar presentando al profesor Toribio Pineda. El profesor Toribio Pineda Camargo es licenciado en Filosofía e Historia y máster en Filosofía Práctica por la Universidad de Panamá. Profesor de Filosofía del Departamento de Filosofía y coordinador de asuntos estudiantiles de la Facultad de Humanidades. Con ustedes el profesor Pineda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a tomar la palabra del compañero Carlos Moya, de tratar que esta presentación sea lo más alejado a una presentación magistral y si lo podríamos hacer como un conversatorio en donde ustedes puedan o podamos conversar en base a qué inquietudes tienen ustedes cuando... Puedo compartir, ¿verdad? Déjame ver. Sí. Estoy tratando para ver si es que ustedes me avisan si lo logro. Sí. Ahí vamos. Bueno, el mío todavía no aparece, no sé para ustedes. Por ahí debe de ir apareciendo. Ahora sí. Ah, no, todavía. Sí. Bueno, es que uno tiene, dependiendo de la plataforma que usa, ahí creo que usé la de la universidad, que es Microsoft. Y cuando pasa acá el Zoom, esperemos para ver si no aparece todavía. Ahí viene. Ahora sí. Sí. Sí, entonces, tomando la palabra del compañero Moya, yo he traído pocas diapositivas, creo que son entre 8 y 10, pero voy a presentar quizás 8. Quisiera que conversáramos un poco, ¿no? Después de lo que nos ha comentado la profesora Joana con respecto a la palabra filosofía, que es una de estas palabritas que en la actualidad están pasando por momentos difíciles, ¿no? Hace mucho tiempo la filosofía era quizás lo más importante que había en la sociedad, pero en la actualidad la hemos ido desplazando y desplazando. Un poco de lo que se comentaba anteriormente con respecto al problema de la modernidad. Y la modernidad trae consigo una serie de desplazamientos importantes, sobre todo dentro del ámbito de lo económico, ¿no? Posteriormente el tema científico como paradigma resultado de la modernidad también va a ir desplazando un poco, no solamente lo filosófico, sino también lo respectivo a lo metafísico o a lo que llamarían ellos la no ciencia. Y pareciera que muchos de estos problemas que aún se están resolviendo, la filosofía también los sufre, ¿no? Yo ando un poquito emocionado. Espero que el ruido no nos moleste. Eso es sumamente lejos. Espero que no sé. Los trabajadores manuales pasando algo allá afuera. Sí, entonces, el tema de la filosofía ha ido sufriendo algunas crisis. Cuando yo estuve aquí en la facultad, hace mucho tiempo, éramos como 15 estudiantes y en el intervalo de los últimos aproximadamente 30 años, digamos que en el intervalo, justo en el medio, quedamos como con 1 o 2 estudiantes. Pero bueno, gracias, la Universidad de Panamá tiene un estatuto bastante fuerte y las carreras en filosofía no se puede cerrar así solamente haya un estudiante. Entonces, en los últimos 5 años hay un retorno en la matrícula de estudiantes de filosofía muy interesados en estos temas, o quizás no saben siquiera que están interesados en la filosofía, pero como decía la profesora Joana, tienen interés por algunas cosas particulares, el tema del asombro, el tema de hacerse preguntas y sobre todo el tema de que las respuestas no satisfacen.
sumamente interesante porque las respuestas no prevalecen en el tiempo. Las respuestas son temporales. Ellas, las respuestas que se daban en la antigüedad son respuestas que posiblemente hoy ya han perdido toda su vigencia, más las preguntas se mantienen firmes. Las preguntas en el ámbito de lo filosófico o las preguntas filosóficas mantienen una vigencia permanente, porque buscan casualmente esa universalización. Yo diría que, no sé si ustedes podemos comentar un poco el título. Para mí los títulos son importantes porque casi siempre en los títulos vamos viendo los enfoques y nosotros, como comentaba la profesora Giovanna, a veces la gente dice filosofía y todo el mundo empieza a ceñir el rostro y decir, esto es muy difícil y la gente se va, es como si fuera, no sé, una plaga. Y la gente tiene una concepción bastante errónea de la filosofía como si fuera algo alejado a nosotros. Yo creo que no hay algo en las sociedades humanas que sea alejado de todos los individuos o de un grupo de individuos. Entonces, yo quisiera que ustedes pudieran comentarme de ese título, ¿no? ¿Qué entienden o qué esperan o qué creen ustedes que pueden oír aquí en una presentación que se titula Filosofía, Método y Realidad Histórico-Social? ¿Eso qué es? Yo lo veo un poco como difícil, un poco extraño. ¿Qué piensan ustedes? Aunque sean unas 5 personas, pues. Brevemente, no tienen que hablar mucho, 1 minuto. Bueno, en Sebastián Uber, aquí estudiante de segundo año de Sociología. La verdad es que nunca he comprendido la filosofía. Sinceramente, nunca la he visto de manera profunda, ni tal como verla como una carrera, pues, pero me gustaría aprender y conocerla mejor, porque sé que hay mucho más de lo que yo no sé. Así como al principio no conocía sociología, bueno, asimismo me gustaría conocer de la filosofía. Sí, claro. Incluso nosotros debatíamos en estos días sobre lo que llamamos sociología y cuando tú ves los autores fundamentales de la sociología, Emil Durkheim, Max Weber, para nosotros acá en filosofía son filósofos, Auguste Comte, son filósofos. ¿Hasta qué punto lo que tú estás aprendiendo como sociología no es también filosofía social? Es la gran discusión de hoy. Si la sociología es una ciencia, ¿hasta qué punto la sociología todavía está en ese gran debate de si soy filosofía o si soy ciencia? Sobre todo en el ámbito de la filosofía social. Hay grandes discusiones en eso. Entonces, cuando uno dice, nunca ha entendido la filosofía como algo ajeno a uno, quizás uno ya conoce temas de filosofía, pero uno no le ha visto el nombre o la marca. O sea, alguna de las cosas que se hacen en la escuela de filosofía es que se le empieza a decir, bueno, este es el vocabulario filosófico, esta es la interrogante filosófica. Cuando usted se hace una pregunta como, ¿qué es el amor? Después, no sé, de alguna desventura. ¿Qué es el amor? Esa no es una pregunta que se puede responder sociológicamente, ni científicamente, ni matemáticamente, diría yo. Esa es una pregunta filosófica, es totalmente pura. ¿Qué es el amor? Sobre todo porque lleva esa palabrita particular de qué. Que el qué siempre es un llamado a la esencia de algo. Entonces, cuando usted se hace esa pregunta como ¿qué es el amor? Usted se está haciendo una pregunta filosófica, pero quizás usted no lo ve así. Lo ve como, no, el amor es un tema religioso, o el amor es un tema sociológico, pero la pregunta sobre ese tema es una pregunta en ese sentido filosófica. Porque de pronto, si tú quieres cambiar el ámbito, tú dices, bueno, ¿qué es el amor? Como una pregunta filosófica. Si lo quieres hacer sociológicamente, dices, ¿por qué amamos? ya cambió el asunto, ¿eh? Ya ahí no es una pregunta filosófica, o tan filosófica. ¿Por qué los seres humanos se aman? Entonces, ahí hay una pregunta que la sociología es la que tiene el reino para esa respuesta. Y si quieres concretizarlo un poco más, dirías, ¿cómo los seres humanos amamos? Entonces la pregunta ya no es filosófica, ni tampoco, bueno, sigue siendo sociológica, pero ahora es un poco más científica, porque siempre ese cómo alude a procesos,
alude a la forma en que hacemos las cosas. Entonces ya están un poco en el ámbito de lo científico. Y quizás estas tres cosas que yo he dicho, todo el mundo aquí lo sabe. Pero de pronto no ha habido la oportunidad, como estos espacios, como dice el profesor Carlos Moya, en donde nosotros empezamos a buscar esa claridad. Esa claridad que nos dice la estatua que está allá afuera en la entrada de la universidad, como dice, hacia la luz. Es decir, la universidad te da estos espacios para que tú puedas tener claridad en algunas cosas. Bueno, no es que no entiendes la filosofía, es que quizás estás metido totalmente en un mundo filosófico, pero no se te dan el vocabulario o quizás las etiquetas o los tópicos para poder que tú puedas poco a poco decir, bueno, con esto abordo yo el tema filosóficamente. Con estas palabras, un poquito lo que es el lenguaje, con estas palabras abordo el tema sociológicamente. Y con estas otras palabras, el mismo tema o el mismo objeto, ya sea un poco lo que veremos hoy, si este objeto es material o si este objeto, recuerdan la teoría de los objetos, ¿verdad? Ahí la teoría de los objetos tienen objetos materiales, objetos ideales, objetos materiales como los mangos que están allá afuera en el patio de humanidades, objetos ideales como los números, objetos metafísicos para lo que, bueno, somos creyentes y pensamos que hay un Dios. ¿Qué es Dios? No sé, pero si creemos, no nos podemos preguntar, ¿te das cuenta? No nos podemos preguntar porque ya la pregunta es filosófica. Entonces, los temas religiosos se abordan con algo que se llama la fe. Y a su vez, hay objetos irreales, como los valores, o como las entidades que ahora mismo usted tiene en su mente, que no necesariamente son ideas, pueden ser sensibilidades entre usted y el mundo en el que vivimos. Tema un poco más el tema de la psicología. Pero la psicología y la axiología, ambas son irreales, pero en cierta forma se encuentran, pero no son lo mismo. Los valores no son lo mismo que las emociones, por decirlo así. ¿Quién más? A ver. Profesor, una pregunta. Pregunte y comente. Una pregunta, sí. Bueno, sí. Yo puedo intuir que... Yo soy el profesor Martínez. Yo puedo intuir que todo, no sé si llamarle objeto material o inmaterial de la realidad, tiene su filosofía. Cada cosa tiene su filosofía, porque a veces en mi léxico yo digo, lo que pasa es que mi filosofía es esta, y explico sobre el enfoque que le estoy diciendo a X persona. ¿Eso es correcto decirlo así? La filosofía de la ciencia, mi filosofía sobre este tema. Mira, a mí me agrada tu pregunta porque yo lo iba a hacer hoy al revés. Vamos a hablar de la ciencia, porque como el curso es de metodología, entonces yo iba a decir, bueno, ¿hasta qué punto la ciencia tiene una definición fuerte y tiene otras definiciones un poco más laxas, más flexibles, en donde ahora uno habla de, tengo las ciencias del deporte. O sea, cuando tú vienes a hablar algo serio como la física, como ciencia, y alguien te habla de las ciencias de la hospitalidad, que es lo que atiende el tema del turismo y esto, puede que el concepto de ciencia en ambos sea sido usado con igualdad, rigurosidad, pero tú me lo haces al revés, ¿no? Tú me preguntas, la filosofía también ha sufrido de esto, que hay un concepto de filosofía y hay otro concepto más laxo de filosofía. En el caso de la filosofía yo diría que no, porque la filosofía es filosofía y es lo que discutía yo con unos compañeros en estos días de si la filosofía es una ciencia, no. Si la filosofía, no, la filosofía es filosofía, punto, no es otra cosa. A diferencia de, por ejemplo, las ciencias sociales que podemos decir, bueno, la sociología es una ciencia social, la psicología es una ciencia humana. Aunque estén ellos haciendo todos sus pataleos con convertirse en ciencias médicas o de la salud, ellos, el mejor camino que podían tomar es regresar a la Facultad de Humanidades. Porque son ciencias humanas y es la discusión de hoy. Pero cuando decimos filosofía, cuando Hitler dice que su filosofía es el nazismo, entonces ya eso no es filosofía. Entonces, en el ámbito de lo moral, en la filosofía moral,
A eso le llamaríamos ideología. Prácticamente es más un poco el terreno de la sociología, ¿no? Son ideologías. O quizás Pero son... disculpe, para repreguntar entonces. Entonces, es erróneo que yo diga mi filosofía sobre este tema es este. Yo diría, entonces, sería lo correcto decir mi concepto, mi criterio, mi opinión, mi, qué sé yo, Claro, cualquier claro. indicador que le pueda poner ¿cómo se llama? Adjetivo que le pueda poner. Diría yo que sí, porque en este caso hay idiosincrasias, hay ideologías, hay valores, ahí está la moral. Está la moral. Incluso una de las cosas que uno tiene que distinguir dentro de la política, y sobre todo en el tema de los partidos, una cosa es la política y otra cosa es cuando dentro de la política todos estamos alineándonos en una dirección porque de alguna forma alguna ciencia política o alguna sociología política nos está diciendo cómo hacer las cosas. En ese momento ya estamos construyendo una base moral y esa base moral prácticamente es ideológica. Entonces nosotros decimos, esta es mi misión o esta es mi visión filosófica, pero no es filosofía, porque como decía la profesora Joana, la filosofía no está basada en respuestas, independientemente que haya una historia del pensamiento como filosofía, ¿no? Sino más bien en que nosotros nos hagamos preguntas, porque la filosofía nunca es dogmática. Esto no quiere decir que no hayan ocurrido estos eventos. Esto no quiere decir que Hegel no intenta con lo que él llamó, digamos, que su filosofía hacer un dogma. Entonces, en ese momento, cuando ya se transforma en mi filosofía, deja de ser filosofía. Y se transforma en un dogma. Y es parte de la discusión de hoy. ¿Hasta qué punto realmente la ciencia también es dogmática? ¿Hasta qué punto, cuál es el punto de partida y hasta dónde llega la filosofía? La filosofía tiene su origen en el asombro, como bien explica la profesora Joana, pero en el quehacer diario, ¿cómo haces tu filosofía? Tú lo haces cada vez que te hacen una pregunta. Y si mañana alguien te dice, ¿deseas una hamburguesa? Usted filosóficamente lo primero que tiene que hacer es preguntar, ¿qué es una hamburguesa? ¿Te das cuenta? Porque en estos días yo estuve visitando algunos lugares y yo dije, tráigame una sopa. Y era otra cosa, prácticamente era como lo que en Panamá conocemos como crema. Se volvemos al tema del lenguaje científico. ¿Cuál es el uso y el significado de las palabras? Desde ahí de pronto usted va a Colombia y pide un sancocho y le cuenta dando algo muy más parecido a una sopa de costilla. Porque el sancocho, el uso de la palabra que se le da en otro país es diferente al que usamos acá. Es el tema de la filosofía como propiedad o la filosofía como ciencia, que es lo que abordas un poco tú, es algo que se está tratando de superar. Sí hay áreas de la filosofía que están muy cómodas en el ámbito de lo científico, como la lógica y como la filosofía analítica, que es casi lo mismo. Pero, por otro lado, mayormente la filosofía tiene un giro, digamos que vale la redundancia, hacia lo filosófico, que es todo ese fenómeno que nos está explicando o nos explicó la profesora Joana, ya sea de dudar, ya sea de preguntar, o lo que le digo yo a mis estudiantes, mire, prepárese para fastidiar, prepárese para molestar, prepárese para hacer un metiche, porque eso es la filosofía. Si usted va a un cardiólogo y el cardiólogo le da una medicina para el estómago, para el dolor de pie, usted se pregunta, ¿y usted qué es? No, yo soy un cardiólogo. Y entonces, ¿el cardiólogo qué parte del cuerpo atiende? El corazón. Y dice, ¿usted por qué me revisa el pie? ¿Te das cuenta? La filosofía siempre duda, siempre pregunta. Y por eso vamos a partir del título de que eso es lo que vamos a atender hoy. Es filosofía, no pensamiento puramente ni una ciencia filosófica, sino filosofía. Y fundamentalmente lo que decías tú, el asunto de que cuando uno se apropia en cierta forma de una opinión o de un pensamiento, eso puede convertirse en muchas cosas. A nivel colectivo podría ser una ideología, obviamente puede ser también la base moral de una sociedad, pero ya hay, como te comentaba, eso ya un poco más el terreno como de la sociología, ¿no? Dos más. Saludos, profesor. Mi nombre es John Lescano. Soy prácticamente egresado de la carrera de Filosofía e Historia. Principalmente
como retomando el conversatorio de la profesora Joana, el valor que yo le tomo a la filosofía, ese carácter de cuestionar, no solamente de cuestionar, sino de valorizar y problematizar muchos conceptos. Desde mi perspectiva, o sea, desde un carácter científico, si nosotros le damos un análisis también un poco histórico, podemos ver los diferentes sucesos, cómo también la ciencia tomó un carácter dogmático y cómo por haber tomado ese mismo carácter dogmático también sufrió una crisis generalizada en el siglo XVIII. Eso lo vemos lo que en filosofía analítica, en filosofía de la ciencia lo vemos mayormente. Pero de este carácter personal, yo, desde mi punto de vista, yo siento que la filosofía, a lo largo de la historia, a lo largo de su origen, ha tenido ese valor de cuestionamiento, de preguntarse el porqué de las cosas y por qué tenemos por qué vivimos como vivimos y por qué estamos y por qué estamos como estamos, pues, de este carácter, pues. También, o sea, personalmente yo soy más me gusta más la rama histórica, pero gracias a esto, sí, con la formación de las dos partes, uno puede entender el propio entorno, pues uno puede ver también por qué América Latina es como es y cuáles son las consecuencias y reformularse. Y hoy en día también soy de los que comparte la idea de que, bueno, con otras disciplinas se puede fundamentar mayor el conocimiento, se puede solidificar. Ya, con eso termino. Sí, a mí me parece interesante lo de problematizar, porque en el medio de la discusión, sobre todo en el siglo XX, está el tema de qué es ciencia y qué no es ciencia. Muy poco lo vamos a ver hoy, pero en realidad esa es la base del problema. En el siglo XXI, ¿qué tan importante es una discusión en donde haya, digamos, que una piedra angular como la física diciendo yo soy ciencia y ustedes no son ciencia? Desde esa perspectiva, termino la idea, desde esa perspectiva, en filosofía y en lo que aparece aquí como realidad histórico-social, no hay problema, porque los problemas generalmente son científicos. Un poco parecido a lo que está acá en la mano izquierda de la pantalla, que, bueno, la que veo yo, no sé en qué lado le aparece a ustedes. El tema de las formulaciones, ¿no? Los problemas tienen que ser susceptibles de ser enunciados y formulados. En cambio, en la filosofía no tenemos esa capacidad de formular. Entonces, nosotros no problematizamos, no tenemos problemas. Desde una perspectiva posterior a lo que tú llamas la crisis generalizada de la ciencia, con todo el tema del surgimiento del positivismo lógico, y esto ya un poco más del siglo XX. Dime. No, también agregando un poco, podemos ver que el cuestionamiento sobre qué es una ciencia y qué es una ciencia también se ha llegado a preguntarlo, y que si la filosofía en sí es una ciencia. Y eso es una pregunta que es bastante fuerte y se deriva también, se problematiza más. Y también se puede valorizar lo que es el punto de que la filosofía es una disciplina, la única que se cuestiona a sí misma sobre en sí qué es filosofía. La física no tiene sus problemas, la química tampoco. Es más, si un químico o un físico se llega a cuestionar qué es ser físico, ya prácticamente se va a convertir haciendo lo que es una disciplina filosófica en esa pregunta. La pregunta ya toma un ámbito filosófico. Sí, bueno, el tema de la filosofía de la ciencia es prácticamente digamos que el sustrato de lo que vamos a discutir hoy, ¿no? ¿Qué es esto de filosofía de la ciencia? Si lo vemos desde la pregunta que hace la profesora Joana, que es tomada de un libro de Karl Jasper, que se llama ¿Qué es la filosofía? En realidad, la filosofía tiene como esa particularidad de siempre hacerse preguntas, el cuestionamiento, más no las respuestas. Entonces, si es así, las respuestas están un poco más en el ámbito de lo científico. Y la filosofía está más en el asunto del el cuestionamiento, ya sea autocuestionamiento, porque como tú dices, se puede hacer filosofía de la filosofía, así como filosofía de cualquier otra disciplina científica o no. Pero sí, filosofía, método y realidad histórico-social. ¿Qué ven de particular ahí? Ya está, nos hemos quedado solo en una palabra
Y hay 3 palabras claves ahí. Rapidito, ya llevamos 20 minutos. Ya estamos claros en filosofía. ¿Qué más? Método y realidad histórico-social. Adelante. Bueno, quizás hablando un poco del tema de la realidad histórico-social, vamos a tocar temas quizás relacionados a cómo la filosofía se ha trasladado, se ha implicado en temas antiguos y cómo se ha trasladado incluso a temas más actuales y cómo a veces sin darnos cuenta tiene una importancia en todo lo que hacemos y debería tenerlo, y incluso hoy podemos decir que eso se está perdiendo, pero es un tema que se ha venido viendo desde siempre en toda nuestra evolución de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y quizás eso es lo que vamos a tocar. ¿Pero qué sería lo opuesto a realidad histórico-social? ¿Qué sería lo opuesto a realidad histórico-social? Digan lo que sea. Si yo digo, vamos a hacer un análisis de la realidad histórico-social, ¿qué sería lo opuesto? Una subjetividad imaginativa e individual. Bueno, pero la realidad histórico-social es subjetiva. ¿Qué sería lo opuesto? Para estar claro hacia dónde vamos, porque la segunda palabra clave es método. ¿Qué sería lo opuesto a la realidad histórico-social? Es un producto de quién. ¿Quién construye lo social y lo histórico? Digan lo que sea, el perro, el gato, lo que sea, pero vamos rápido. El colectivo humano, o sea, todos El ser humano, no, el ser humano, ya, para ser filosófico, no es el colectivo humano, el ser humano. El ser humano es el que construye esto de realidad histórico-social. Porque en los árboles no nacen frappés de vainilla. Los árboles tampoco hacen revoluciones, ¿no? Ellos son fenómenos por sí mismos. Entonces, ¿qué no construye el ser humano? los fenómenos naturales, por ejemplo. La naturaleza. Entonces, a partir de aquí podríamos decir, el curso podría llamarse, ¿no? Filosofía, método y la realidad físico-natural. ¿Ves? El terreno de la física, de la biología, de la química. Pero también tenemos filosofía, método y realidad histórico-social. Quiere decir que nosotros vamos a meternos un poco a cuál es la importancia que tiene la filosofía y la ciencia en la realidad histórico-social como una construcción o un producto del ser humano. Yo digo ser humano por el asunto de la solidaridad, sobre todo con las mujeres y la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero los libros dicen, son ciencias del hombre. Cualquier libro, aunque sea un libro del siglo XX, siempre va a decir, son ciencias del hombre, para hablar de la realidad histórico-social. Nunca va a decir ciencias del ser humano. Quizás en 50 o 100 años las ediciones van a traducirse como ciencias del ser humano, pero todavía dicen ciencias del hombre. Y están las otras llamadas ciencias físico-naturales, como dice usted, que aluden al tema de la naturaleza. Vamos a ver si esto pasa o no, porque está en línea. Le aprieto para que pase. Ahí está. Bien, entonces yo creo que el primer punto que tendríamos que tratar, filosóficamente hablando, es la cuestión sobre la filosofía de la ciencia o epistemología. La profesora Joana explicó excelentemente todo esto, el tema de la filosofía y su relación con la ciencia, y el compañero, creo que fue John, ¿no? Habló sobre todo el tema de la filosofía de la ciencia. La pregunta que nos hacemos hoy en día es si hay una diferencia entre filosofía de la ciencia, epistemología. ¿Cuáles son las cuestiones sobre filosofía de la ciencia o epistemología? Y uno se queda, porque incluso en filosofía tenemos un curso de epistemología y tenemos un curso de filosofía de la ciencia. Pero cuando hablamos de el curso de filosofía de la ciencia, casi siempre tiende a irse al ámbito de la modernidad y se desarrolla centralmente el asunto del círculo de Viena, el positivismo lógico,
las intenciones de Comte, Augusto Comte, que quedan siendo otra cosa cuando se forma, por eso que en Comte es positivismo, y ya después de lo que es Alfred North Whitehead, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, todo eso que viene a heredar la parte lógica del positivismo, en 1923 se va a fundar el Círculo de Viena, y entonces van a hacer lo que se llama el positivismo lógico. Y tiene mucho con lo que vamos a ver quizás en 2 o 3 diapositivas, pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cuáles son las cuestiones sobre filosofía de la ciencia o epistemología? Es que esto es lo mismo, ambas son disciplinas filosóficas, pero ¿por qué en algunos momentos hablamos de filosofía de la ciencia o en otros momentos de la epistemología? ¿Y qué tendría que decir la filosofía de la ciencia sobre la ciencia o la epistemología sobre la ciencia? E incluso hoy hablamos de epistemología de. Me parece súper interesante. Epistemología de. En el caso creo que la Escuela de Sociología tiene un curso que se llama Epistemología de las Ciencias Sociales. ¿Por qué hacemos referencia a eso? Hay un autor que se llama Pierre, creo que se mencionaría como Toillier, algo así, no, yo no hablo francés, que dedica un poco a la discusión sobre filosofía de la ciencia o epistemología. Ya sabemos que la palabra, por ejemplo, epistemología, viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logía de la raíz logos, como bien explicó la profesora Joana en las etimologías de la filosofía, que sería algo así como teoría del conocimiento. Pero en la antigüedad, y creo que hablaban un poco ayer de eso en la primera conferencia, se habla de la discusión entre doxa y episteme. Ojo, que los posmodernos, por ejemplo, como Foucault, tienen otra palabra que se llama epistema, que no es lo mismo. Estamos hablando un poco más aquí, no de la epistema Foucaultiana, sino del episteme, como aparece, por ejemplo, en los tratados de Platón y Aristóteles en la antigüedad, en donde este tipo de conocimiento es un conocimiento diferente de la opinión. Y aquí habría que discutir muchas cosas, como explicó la profesora Garay, porque conocimiento, hay un conocimiento que no es científico y que la episteme la usamos usualmente para aludir a la teoría del conocimiento cuando gira en torno a la ciencia. Pero hay otro tipo de conocimiento, por ejemplo en el capítulo 7 de la República, en la alegoría de la caverna, se habla del conocimiento como algo que es prácticamente producto de la razón en esa relación entre el ser humano y él mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, a diferencia de la opinión, que la opinión es un poco lo que comentaba el compañero cuando decía mi filosofía, la opinión viene siendo más un tema un tema cultural, un tema moral, un poco más poético. Y en ese sentido se aleja un poco del conocimiento. Pero ¿por qué hoy, en el siglo XXI, estamos tan aferrados a usar la palabra epistemología y hemos dejado un poco usar la palabra filosofía de la ciencia? Y la respuesta a esta pregunta la abre la profesora Joana cuando dice que la filosofía se coloca por encima. Si yo soy la madre, he sido la madre, yo soy la revisionista, soy la metiche, soy la que siempre está revisando a la ciencia, y a los científicos no les gusta eso. Los científicos son una especie de pseudodioses que no quieren a nadie por encima de ellos. Y como Dios también está encima de ellos, eliminan a Dios también, porque ellos quieren estar en la cima. Y una palabra como filosofía de la ciencia ubica a las ciencias en un estrato inferior a la filosofía de la ciencia. Aparentemente ha agradado un poco más la palabra epistemología. Si ustedes me permiten, quisiera leerle dos parrafitos que escribí anoche que contienen un poco la idea. Dice: los límites entre la filosofía y la ciencia están establecidos. El objeto metodológico o la propia taxonomía de la ciencia es diferente de una mirada filosófica sobre las mismas. José Mardones, en Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, resalta
la filosofía de las ciencias y epistemología de Pierre Toiler, en la que se hacen preguntas esenciales en torno a la relación entre filosofía y ciencias, tales a saber, y aquí creo que les puse algunas, ¿no? ¿Cómo se constituye una teoría científica? ¿Cuál es el papel en la práctica científica del contexto ideológico y social? Esta discusión no la hay a principios del siglo XX. En la práctica científica no hay un contexto ideológico y social, porque eso es no ciencia. La ciencia es ciencia, como vamos a ver un poco más adelante, porque hay un criterio de demarcación que establece qué es ciencia y qué no es ciencia. Así que todo este tema ideológico, social, psicológico, bueno, la psicología un poco, pero queda un poco del otro lado del criterio de demarcación. Pero fundamentalmente hace frente a la pregunta, ¿qué es la epistemología? ¿Te das cuenta? ¿Cuál es su estatus en relación con la filosofía y en relación con las ciencias? Interesante, porque ya no hablamos de la ciencia, como la física, el paradigma de la física, sino de que existen otras ciencias, ya sean rigurosas o más laxas, más flexibles. Entonces, visto así, alrededor de esta relación entre enfoques, estas son cuestiones preliminares. Si la pregunta esencial sobre esta relación es ¿qué es la epistemología? Desde el sentido común, yo diría que eso es como una palabrita fashion. La gente le gusta decir, lo mismo está pasando con la palabra hermenéutica. En estos días oía a un director de un equipo de fútbol decir, es que la hermenéutica de mi trabajo, y yo me quedé. Bueno, yo no sé de qué él está hablando, pero la palabra es bonita, ¿no? Entonces, parece que en las ciencias, incluyendo a ciencias rigurosas como la física, les agrada un poco más la palabra epistemología. Y si tienen que meter en su currículum una palabra con la que ellos no sientan que están en una posición de inferioridad, o como dice la profesora Joana, que están siendo vigilados desde arriba por una supraciencia llamada filosofía, a ellos les agrada un poco más la palabra epistemología. Entonces yo diría que la epistemología suena un poco fashion, la gente le agrada un poquito más, entonces, la han ido metiendo en los currículum y obviamente no pueden depurarla de su condición y su naturaleza filosófica, pero su relación con la epistemología tiende a ser un poco más agradable que directamente con la filosofía como una filosofía de la ciencia. Dicho de otra manera, la filosofía de la ciencia sería como pedante, arrogante, imponente, superior, y la epistemología, según por ejemplo este autor, Pierre, dice que bueno, posiblemente es más agradable la relación con la epistemología. Termino el párrafo. Es una palabra fashion que todos los científicos quieren incluir en su vocabulario. Pero de nuevo, suena más bonito. Suena más bonito. En la ciencia suena más bonito epistemología. Pero en las ciencias humanas y sociales realmente suena más bonito hermenéutica. Pero ambas son bonitas. Suenan fashion. La gente las quiere usar aunque no entiendan qué digo. Es usada de muchas maneras. Al parecer el lugar y la utilidad afectan su empleo. Aún así, la epistemología, ¿no?, sirve para designar una teoría general del conocimiento. Ojo, que esta teoría general del conocimiento es naturalmente filosófica. O bien, para estudios más pormenorizados sobre la génesis y la estructura de la ciencia. Y es lo que está diciendo la profesora Joana al principio de hoy. Que hay una mirada desde arriba, porque lo que se está viendo de la ciencia no es su ejercicio. Se está viendo la estructura, la génesis de las ciencias. Dicho de otra manera, creo que había una pregunta un poco antes, para sintetizar lo que le digo a la profesora Joana. ¿Cuál sería el papel de la filosofía en este sentido? Es aportar la estructura conceptual. La filosofía se encarga de toda esa estructura conceptual que necesita toda la ciencia. Y por lo tanto, el laboratorio de la filosofía no es un gran laboratorio con tubos de ensayo, ni grandes máquinas.
ni una gran industria. El laboratorio de la filosofía son los conceptos, la estructura conceptual. Bien, intervenciones rapidito frente a esto que he dicho aquí sobre cuestiones sobre filosofía de la ciencia y epistemología. ¿Qué me tienen que decir? Hablen rápido. Lo escucho. Recuerden que el profesor Carlos nos está sugiriendo que sea interactivo. Así que cuando yo dejo de hablar, hablen 2 o 3 de ustedes. Por favor. Los escucho. Estamos procesando, profe, estamos procesando. ¿Procesando qué? Pero dime cómo va el Todo. proceso. Háblalo, dilo. Exprésalo. Bueno, por lo que he entendido en la que he tomado de lo que usted ha dicho, la filosofía puede ser la madre de todas las ciencias, ¿no? Y el conocimiento en general, ya que, bueno, de ahí surge la duda, surge el asombro, ¿no? De ahí viene la astronomía, de ahí surge la matemática, de ahí surge la biología, la epistemología y la sociología, de ahí surge todo, ¿no? Bien, pero entonces, de nuevo, como decía la profesora Joana, si tenemos un enfoque filosófico de la ciencia o epistemológico, nosotros no estamos interesados en filosofía en ver cómo funciona la ciencia. ¿Te das cuenta? Nos hacemos otro tipo de preguntas. Preguntas que tienen que ver con la estructura de una ciencia. Por ejemplo, ahí creo que había visto unos ejemplos sobre la biología. Como ciencia, ¿cuál está en un nivel de rigurosidad más alto? ¿La biología o la física? ¿Cómo va la biología? Pues yo, incluso ahora mismo, la biología ha tenido una serie de divisiones que pareciera que están un poco más cerca de lo histórico, cultural y social que del paradigma impuesto por la física por muchos años. Entonces, estas nuevas ciencias que van naciendo, ya sea con el input de la filosofía o con el ejercicio propio de esto de las ciencias de dividirse, porque ya no tenemos, digamos que, una ciencia única, sino que las ciencias han ido dividiéndose en otras nuevas disciplinas de ellas mismas. Pero pareciera que sus divisiones no son tan rigurosas como esencialmente lo es la física o la biología. Bueno, la biología en los últimos años ha sufrido mucho, está muy débil. Recuerden que todo esto de Darwin y el origen de las especies ha sido bastante cuestionado. Y no desde el ámbito religioso, sino desde el ámbito científico. Creo que la teoría de Darwin, ahí quedan 1 o 2 teorías en el origen de las especies que están en pie, pero esto del tema de la evolución ha recibido bastante palo, por decirlo así. Entonces, partiríamos de aquí. Voy a avanzar un poquito porque estoy viendo que el tiempo no nos quiere ayudar. Toda filosofía de la ciencia o epistemología es un hacerse preguntas sobre la ciencia. ¿Cómo se constituye una teoría científica? ¿Cuál es el papel? En este caso, recuerden que la diapositiva anterior habla de histórico y social. En este caso, por lo menos la sociología, la filosofía, la historia, la antropología, ¿cuál es el papel en la práctica científica que tiene el contexto ideológico y social? Que hace 100 años, casualmente hace 100 años, porque era en 1923, esto no tenía ningún papel, esto era no ciencia. Pero fundamentalmente hacernos la pregunta, ¿qué es la epistemología? ¿No? Déjame ver, ahí pasó. Entonces, desde aquí podríamos decir que en esta relación entre, digamos que epistemología, filosofía de la ciencia, o filosofía y ciencia, hay algunos temas importantes. Yo creo que todo un diplomado debería dedicarse al tema del lenguaje científico.
Yo voy a decir esto lo más rápido posible porque mientras más uno se detiene en el lenguaje científico, más uno se enreda. Entonces, ¿cuál sería el método? Porque también hay que ver que para el lenguaje científico hay que tratar de entender el tema de, bueno, de las palabras, del lenguaje, preguntarnos qué es más importante, si el lenguaje o el pensamiento, qué fue primero el lenguaje o el pensamiento, quién es dependiente de quién, el lenguaje del pensamiento o el pensamiento del lenguaje. Los empiristas van a decir que el pensamiento es un producto, un resultado del lenguaje, porque nosotros aprendemos con palabras, es decir, que no hay pensamiento sin lenguaje. Sin embargo, explicaba un poco la profesora Joana el tema del racionalismo y los juicios a priori y todo esto, nos lleva a pensar que el pensamiento humano es mucho más amplio que el lenguaje y que el lenguaje es un vehículo a través del cual nosotros logramos expresar nuestros pensamientos. Viene la discusión entre juicio y enunciado. ¿Qué es un juicio? Es lo que yo tengo en mi mente. ¿Qué es un enunciado? Es la expresión del juicio. Es cuando el juicio sale de la cabeza y a veces sale otra cosa, pero es una expresión. Entonces, eso significa la palabra enunciado, es la expresión, es el juicio expresado. Y el juicio es lo que yo tengo en mi mente. Entonces, hay muchas discusiones que hacer aquí, y esto es un poco más el ámbito de la filosofía analítica, ¿no? Del lenguaje científico, pensamiento, lenguaje, palabra, uso de las palabras, mención de las palabras. No es lo mismo usar una palabra que mencionar una palabra. Pero, como le dije, eso es tan amplio y no vamos a tener tiempo que yo me haría solamente dos preguntitas, ¿no? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método particular en torno? ¿Ese ruido a usted no le molesta? Es bastante Si incómodo. no lo escuchan, estamos pero- bien, porque parece que han puesto allá afuera en el pasillo de humanidades un televisor y están viendo como un partido y están un poco bestializados. Si ustedes no lo escuchan, a mí yo sigo. Bueno, sí Ojalá lo no me- escuchamos, más Pero no no molesta. se carga más que eso. Bueno, preocupa, ¿no? Porque se escuchan como unos gritos, pero Sí, es allá. Eso es súper lejos, pero hay gente que tiene una gran pasión por el fútbol. Y no por la filosofía, entonces estamos mal. Bien, entonces aquí nos hacemos esta pregunta, ¿no? Que es interesante. ¿Cuál es el método entonces? Porque cuando discutimos sobre el lenguaje de la ciencia, siempre nos dicen, no, para que sea ciencia tiene que tener un método. Bueno, entonces, existen los métodos filosóficos. Bueno, sí. ¿Es la filosofía ciencia? Bueno, yo acá tengo mi opinión que no. Pero si lo vemos así, yo creo que podríamos dividirlo en dos, ¿no? ¿Cuál es el método para las ciencias histórico-sociales? Bueno, los sociólogos dicen que la sociología es la ciencia social por excelencia, así que no creo que les agrade mucho que yo diga ciencias histórico-sociales o ciencias humanas y ciencias sociales. Pero al final es un poco lo que vamos a ver en la otra diapositiva de qué es eso, ¿no? ¿Cuántos nombres tenemos como, digamos, como ciencias humanas o como ciencias sociales o como ciencias históricas o como ciencias? Hay una larga lista. Pero pareciera que en el ámbito de las ciencias naturales ellos tienen un acuerdo, se llaman así solamente, ciencias naturales ya. Es más, la materia en la escuela se llama ciencias naturales. Sin embargo, nosotros acá en humanidades, que creo que sería la palabra un poco más amplia, tenemos un mundo de ciencias y no nos ponemos de acuerdo sobre qué somos. Creo que allá enfrente ahora está la Facultad de Economía, Psicología se fue para el domo, quizás huyendo a hacer humanidades, porque no consolidamos un solo nombre, ¿no? Y vamos a verlo un poco más adelante con Dilthey. Pero así, podríamos decir que el método, hay métodos que tienen un poco más que ver con los seres humanos. El asunto de lo que estamos hablando sobre la realidad histórico-social, porque la realidad histórico-social es una construcción de los seres humanos. Y vuelvo y digo, ahí dice del hombre, pero yo por solidaridad con el movimiento prefiero poner seres humanos, aunque ningún libro dice de los seres humanos. Si alguien no está de acuerdo, ya les expresé, ya les justifiqué que he puesto de los seres humanos, independientemente que ningún libro lo diga. Esperemos que en unos 100 años o mañana empiecen a decirlo. Y están otros métodos
que tienen un poco más que ver con las cosas. Pareciera que las ciencias naturales a sus objetos le llaman cosas. Lo que decíamos un poco el tema de la teoría de los objetos materiales, son cosas. Las ciencias naturales trabajan un poco más con cosas inertes. Y eso entra en contradicción, quizás hoy, en el siglo XXI, con una serie de movimientos actuales, algunos descoloniales, algunos ontológicos, que sostienen que tenemos una muy larga tradición con respecto a ver a la naturaleza como una cosa, la naturaleza como un objeto inerte, y no a verla como un objeto vivo. Pero bueno, esa no sería ahora mismo la discusión sobre una nueva ontología, aunque ya en Spinoza veíamos que para Spinoza no había una diferencia entre esto de lo espiritual y lo natural, porque lo espiritual y lo natural eran una sola construcción, como llamémosle en este caso naturaleza, ¿no? Lo que es el panteísmo spinociano. Entonces, cuando hablamos de esto del método, fundamentalmente, bueno, es un método aplicado en el asunto de los seres humanos o a las cosas, para hablar un poco de las ciencias histórico-sociales y las ciencias naturales. Dejando de lado la cuestión, ¿no?, sobre qué es esto de la naturaleza, para una pregunta ontológica que escape de un paradigma o de una perspectiva occidental, como dijo la profesora Joana, que toda nuestra filosofía es una filosofía occidental. Si es la única, no, pero en Panamá nosotros hemos asimilado toda la cultura esta proveniente de Europa y no hemos dado mucho espacio a otras ontologías o a otras filosofías como la oriental o la africana o por supuesto la que se está recuperando en América. Entonces, dentro del lenguaje científico también hay otras palabras técnicas como teoría y práctica. Y no, si es filosofía, disculpen, yo tengo el teclado en inglés y siempre trato de poner los signos de interrogación y me los quita porque en inglés no se usa el primer signo y es un solo lío, así que me disculpan las faltas ortográficas en el 2 y el 3, no sé por qué siempre me lo quita. Pero bueno, ya les dije, no es que fue deliberado el error, lo puse y me lo quita. Entonces, si el enfoque filosófico nos hacemos las preguntas, ¿para qué sirve la teoría? ¿Cuál es la eficacia de una teoría? ¿Cuál es la noción del conocer con respecto al hacer? En este ámbito de lo histórico y social, el tema de la teoría y la práctica es sumamente importante. Para los que están en las ciencias naturales, no hay una gran discusión porque teoría y práctica para ellos eso es algo que, sinceramente, si es sobre un objeto. Por eso que el profesor Moya dice claramente que Durkheim agarra el camino fácil, ¿no? Durkheim dice, los hechos sociales son cosas, en este librito que está aquí que se llama Las reglas del método sociológico y otros escritos. Ahí lo que Durkheim lo resuelve con facilidad, dice, no, los hechos sociales son cosas. Punto. Porque yo necesito el tema de la teoría y la práctica. Pero si los hechos sociales no fueran cosas, como dice Durkheim, se me dificulta lo que va a explicar después Popper, el tema de la verificación, de la falsación y demás, porque el tema no hay una dialéctica, pues, en donde la teoría y la práctica cumplen con ese ejercicio, vale la redundancia, dialéctico. Yo apuntaría aquí 4 cositas. ¿Qué sería una teoría sin práctica? Es prácticamente una vida como la que estamos viviendo hoy en la contemporaneidad. Hay, digamos que grandes lectores de la revolución, pero no participan de ninguna. Entonces, es una vida contemplativa. Es como los filósofos y las filósofas, pues. Saben mucha teoría, pero no sé la revolución que la hagan otros, porque yo no voy a arrojar piedras, ni tampoco a estar corriendo por ningún lado. Entonces, es una teoría sin práctica. Es una vida contemplativa, es una vida muy, muy contemporánea. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Pura teoría. Aquí estamos hablando teoría. Pero de aquí no vamos a salir a hacer ninguna investigación, que es el problema que tienen estos cursos. ¿Cómo hacemos que esto sea solo teoría o puede ser teoría y práctica?
Ahora mismo termina el curso y todos recibimos un certificado de participación, entonces esa es una vida contemporánea, ¿eh? Teoría sin práctica. Hay un segundo punto que tiene que ver con la práctica sin teoría, que es una cuestión interesante. Se critica mucho a los marxistas, por ejemplo, hay todo un activismo político, por decirlo así, yo no llamaría político, hay un activismo en grandes partes del mundo sobre ciertos temas, pero de gente que nunca se ha leído a Marx. Entonces ahí está la actividad, soy socialista, pero practico todo este tipo de activismo, pero nunca he leído nada de teoría, nada más voy ahí en la corriente como un borreguito, solo actuando, pero no hay teoría. Y el 3, que sería si la teoría es la que depende de la práctica, o en el cuarto punto, si la práctica depende de la teoría. Estos 4 puntos yo se los dejo para su autoanálisis. Sobre todo en el primero que nos acabamos de hacer, ya todos somos culpables. Nosotros aquí, en esta metodología de la investigación cualitativa, mixta y cuantitativa, somos teoría sin práctica. Vamos a, toda la teoría que nos dio la profesora Giovanna, eso es filosofía. Toda la teoría que estoy diciendo yo aquí, esto es muy bonito, es un muy hermoso curso, pero expresa la vida contemporánea. Pura teoría, y de aquí posiblemente, si uno de ustedes escribe un libro o lleva la vida contemplativa a la vida activa, sería, yo diría que un milagro. Pero es muy propio de la vida contemporánea. ¿Comentarios, preguntas? Uy, 4 de la tarde. Voy muy rápido, no se me entiende, díganme de todo. Excelente, Toribio. Bueno, vamos a darle la palabra. Va bien con el tiempo. Creo que tenemos hasta las 4:30, un poquitito más tal vez. Así que le damos la palabra a Daida Almanza. Sí, muy buenas. Adelante. Bueno, ante todo, profesor Toribio, me trae muchos recuerdos del profesor, que en paz descanse, el profesor Néstor Matius. Fue mi profesor de sociología hace un par de años. Y el profesor Murray, que también me dio clase en criminología, de los cuales hemos aprendido muchísimo. Y bueno, no estoy de acuerdo con usted, profesor Toribio, no tengo la oportunidad de conocerlo, igualmente mis respetos, ¿verdad? Fíjese que he estado aprendiendo mucho de usted, igualmente de la disertación de ayer, me encantó. En lo que no estoy de acuerdo con usted es que qué pena con los que no puedan utilizar el material teórico ahorita mismo para realizar sus trabajos prácticos o de investigación. De hecho, yo soy docente en el Cruzán, sí, de desarrollo comunitario, y le digo una cosa, yo me voy con la teoría un poquito. Vamos totalmente a la práctica, profesor. Yo sé que hay muchos estudiantes y a veces no quiero participar mucho porque de verdad hay que dar oportunidad a ellos también, pero de verdad que no. Yo pienso de que hay que motivarlos y decirles, venga acá, esto es teórico, pero mañana cada uno tiene que presentar alguna propuesta de algo. ¿O estoy equivocada? Así es que, bueno, es para exhortar a los estudiantes nada más y de verdad para compartir un poquito con las opiniones, sí, que pues a veces no tenemos que estar de acuerdo con todo. Así me lo han dicho estudiantes en mi propia casa también, ¿no? Sí. Así que bueno, mucho gusto y igualmente para todos los demás coordinadores. Hasta sí. Luego. No veo el desacuerdo, en realidad no veo el desacuerdo porque no hemos dicho que no hay teoría y práctica. Lo que estamos diciendo es que es muy común que en la vida contemporánea hagamos teoría, como que tomemos un curso de diplomado sobre metodología de la investigación y eso se quede ahí. ¿Te das cuenta? Okay. Esto no quiere decir que todos ustedes mañana van a hacer una investigación científica. A ese fenómeno del que ustedes aprendan la teoría, ahí me faltó una tilde también, el fenómeno de que ustedes aprendan la teoría
y ya recibimos el certificado. Esa es una vida muy actual, muy contemporánea, pues queremos el puntito y demás. Pero a la práctica como que no llegan muchos. No hemos dicho que no llega nadie. Hemos dicho que ese es un escenario. Hay un escenario en donde los seres humanos aprendemos mucho y eso es muy típico de la filosofía. En la filosofía parece que el tema de la práctica, hay una obra de Habermas que se llama Teoría y Praxis. Entonces, el libro se llama Teoría y Praxis, pero no hay praxis, no hay práctica, pues. Entonces, la filosofía es muy común que sea teoría sin práctica. Eso no, es muy contemplativa. La contemplativa, la vida contemplativa, pero hay otras ciencias que tienen la posibilidad, como el caso de la sociología, de la antropología, de llevar una vida más activa. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un filósofo liderando una revolución? Bueno, porque se quedan en la teoría, el propio Platón. Pura teoría sin práctica. Pero hay otro escenario también que es un escenario de práctica sin teoría, donde vemos personas que están en un activismo, digamos que político, social, pero no tienen idea de qué están haciendo ahí. Sencillamente están en la plaza pública, pero no hay una conciencia de lo que se está haciendo ahí, que sería en ese caso la teoría. O sea, la autoconciencia es la teoría. Y hay otros dos escenarios que son si la teoría depende de la práctica o viceversa. Yo diría que el quinto escenario sería el ideal que dice usted, que usted hace teoría y entonces en la medida que usted hace la teoría, se pregunta ¿para qué me sirve esta teoría? O sea, ya usted está encaminando a la persona a la práctica. ¿Cuál es la eficacia de esta teoría? Hay autores que dicen que la práctica es la teoría realizada. Entonces, aceptemos que mayormente nosotros nos quedamos en la teoría. ¿Sí o no? Sí, pero tampoco estoy de acuerdo, profe. Podemos tomarnos un café y debatir. También aprovecho para felicitar a la profesora Joana porque me encantó la parte que ella señala sobre el debate de la subjetividad y la objetividad, que si la subjetividad se puede, ¿cómo fue que dijo? Si la subjetividad se puede debatir, no. Otro planteamiento. Si la subjetividad aporta. ¿Cómo no? Claro que sí, como investigadora de campo, de recoger la información, como lo dije ayer, real de campo. Son más los aspectos subjetivos que objetivos. Pero bueno, ese es para otro tema, profesor Carlos Moya y todos los demás. Claro. Espero que Alexis Almanza también sea familia mía, de OCU. Así que mucho gusto. En poquito tengo clases, tengo que ir. Gracias, profesor Toribio. Hemos aprendido también y seguimos aprendiendo, mire. Muchísimo. Sí, perfecto, gracias. Sí, entonces, con respecto al tema del asunto de un poco lo que la diapositiva esta que viene, que vamos solamente a conversarla un poco, hoy 4 y 5. ¿Qué tan objetivos realmente somos o qué tan subjetivos realmente somos? O si es que el título que pusimos al principio, que dice Filosofía, Método y Realidad Histórico-Social, ¿hasta qué punto la realidad histórico-social es objetiva? ¿Qué es la objetividad? ¿Qué es la subjetividad? ¿Puede haber objetividad en las ciencias? Yo he puesto aquí el título, otro título para que ustedes comenten, que se llama Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu. Entonces, si alguien comenta rápido desde su perspectiva, ¿qué es esto de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu? ¿Hay alguna diferencia o no sé, solo comenten? Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu. La primera me parece de fácil comprensión, pero la segunda es una cosa un poco extraña. ¿Quién me comenta? Gente, digan lo que sea. Adelante. Yo pienso que, bueno, la ciencia de la naturaleza son el conocimiento, la sabiduría que tenemos de nuestro entorno, y de repente la ciencia del espíritu es los conocimientos que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que somos, lo que nos proyectamos, lo que nos motiva, un conocimiento más introspectivo de nosotros.
No sé, porque si de pronto tú le dices a un antropólogo, a un sociólogo que todo lo que hace es introspección, no sé qué te responda. Yo no he dicho si está bien o está mal lo que está diciendo, solamente aclarando un poco, en el caso de la sociología o la antropología, si ellos solo hacen introspección, o sea, si son solo subjetivos, como diría la profesora anterior. ¿Quién Bueno, más? ¿Quién más? A ver, hablen rápido. Miren, no Ok, queda ok, oye, Sebastián. sí, Dale, Sebastián. tengo que hablar rápido. Bueno, con lo que he aprendido, ciencias de la naturaleza, o sea, ciencias naturales como biología, química, y ciencia del espíritu. El espíritu, eso me recuerda mucho a este personaje, Carl Jung, del tema de los arquetipos y de que creía que el ser humano tenía alma. Entonces yo creo que se puede profundizar mucho y puede ser algo más como en subjetivo que algo objetivo, pues siendo el espíritu un concepto que creemos o no creemos que exista, pues. Sí, y mira, y mira lo interesante de lo que tú dices. Como dices, ciencia en la naturaleza, facilito. Son las ciencias dedicadas a esos fenómenos. Recuerden que Que se desde ve. Kant hay dos palabras. Fenómeno, que es lo que aparece, como dice usted, lo que se ve. Diría Kant, lo que aparece, que es exactamente lo que usted dice, lo que se ve, lo que se toca, los fenómenos. Y está el noumeno, que es lo que prácticamente no se ve, no es fenoménico, no se puede tocar, no se puede palpar. Es prácticamente donde reside la cosa en sí. Recuerden que los seres humanos no tenemos acceso a conocer la cosa en sí. Viene un poco con el tema de la objetividad y la subjetividad, hasta qué punto de verdad nosotros conocemos. Pero parece que las ciencias naturales lo tienen fácil, porque las ciencias naturales dicen, bueno, nosotros nos dedicamos a los fenómenos físicos naturales. Recuerden que la palabra physis significa naturaleza, o sea que hay como una redundancia ahí. Physis de física, naturaleza, pero le llamamos hoy en día físicos naturales, sobre todo por el imperio de la física, y bueno, naturales por el tema de los fenómenos, como dice usted, lo que se ve, lo que se toca. Y ahí tenemos un grupo de ciencias, ¿no? Tenemos, sin discusión, a la física, a la biología, a la química y toda la taxonomía que viene dentro de ellas. No hay discusión, súper fácil. Dilthey dice, bueno, yo creo que los científicos físicos naturales están un poco más organizados porque tienen por decisión un solo nombre. Ciencia de la naturaleza. En la escuela, como dije, se llaman ciencias naturales y todo el mundo está claro. Pero los alemanes, porque esta perspectiva ahora es un poco más alemana, un poco diferente, no diferente, es casi mismo lo mismo que presenta la profesora Johanna con respecto a los griegos, pero en un vocablo más alemán. Estamos hablando del dominio alemán que viene un poco desde el idealismo alemán, siglo XVIII, XIX, donde ellos prácticamente han llevado la filosofía. No he dicho que no son los únicos. Pero en 1883, Wilhelm Dilthey se publica un libro que se llama casualmente, muy parecido al segundo, ya se llama Introducción a las Ciencias del Espíritu. La palabra espíritu es una palabra bien o muy conflictiva en alemán, pero que casi todos los autores de filosofía la usan. El espíritu en alemán se dice Geist, que es G-E-I-S-T. La traducción al español sería como fantasma. El único que se le tradujo correctamente fue a Marx, porque Marx dice, hay un fantasma que recorre Europa. Cuando Marx usa esta expresión, la usa como espíritu. O sea, Geist es fantasma. Pero Hegel también la va a usar y la usa un poco más como si fuera lo que tenemos acá fuera de eso, hacia la luz. Cuando lo usa en la fenomenología del espíritu, prácticamente no estamos hablando de un fantasma, estamos hablando de una especie de iluminación. Que en una traducción bastante clara al español, no digan que yo dije esto, pero para que lo entiendan ustedes sería como conocimiento. Weber también en una obra que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, vuelve y usa la palabra Geist, que es espíritu. Pero me parece que Weber en su espíritu está un poco más cerca del tema de la devoción.
que son los fundamentos para el nacimiento del capitalismo, pero no desde el comercio, sino más bien desde el asunto de la ética, la moral de los protestantes. En Holanda, los Países Bajos. Pero cuando Dilthey usa la palabra ciencia del espíritu, lo que está tratando de hacer es agrupar a todas estas ciencias que no son físico-naturales. Quieran o no, todas son ciencias del espíritu, que no nos hemos puesto de acuerdo en cómo llamarnos. La Facultad de Humanidades lo resolvió facilito. Recuerden que antes nos llamábamos filosofía, Facultad de Filosofía y Educación. Después lo resolvieron con facilidad y pusieron humanidades. ¿Que la palabra humanidades es clara? No, tampoco. Pero por lo menos la palabra humanidades suena mejor que facultad del espíritu. Porque lo que Dilthey nos está diciendo es que las ciencias del espíritu son todas aquellas ciencias que no son físico-naturales. Historia, filosofía, ciencias sociales, donde está la sociología, ciencias humanas, todo lo que no es físico-natural queda dentro del ámbito de la ciencia del espíritu. Popper lo voy a dejar por un poco más adelante porque me estoy quedando corto de tiempo. No sé si quieren hacer unos comentarios aquí. Voy a millón, así que si hablo rápido me disculpan. Bueno, agradezco que reconozcas sociología como ciencia. No, yo, la verdad era con la parte anterior, cuando hablabas de la práctica y la teoría. O sea, la teoría definitivamente, inclusive hasta para el propio Pablo Freire, la reconoce con vital importancia. Claro. En ella vamos a explicar los fenómenos. No podemos tener práctica si no hay teoría, y viceversa. Inclusive desde Marx, y disculpa que me fui para atrás, pero es que no quería dejar eso así Adelante. Ya desde la 11ª tesis de Fágoras, donde la onceava, sí. Se habla de la filosofía se encargó de comprender el mundo y de lo que se trata de transformarla. A veces lo que tú planteas, los grupos políticos revolucionarios, llega el momento en que inclusive si tienen una madurez en cuanto al tema de las grandes organizaciones, tienen y saben que hay que regresar a comprender el mundo. Entonces, para poder seguir generando la práctica. Y eso es un ir y venir, ¿no? O sea, no es una cosa lineal. Teoría, práctica, no. Sino práctica también puede convertirse en la transformación del elemento teórico a construir. Claro. Entonces, eso es un devenir constante en la cual uno tiene que retomarlo, ¿no? En cuanto a lo que tú planteas acá, efectivamente yo coincido contigo en cómo tú lo vas explicando, que las ciencias naturales y las ciencias del espíritu van orientadas, tipificadas de la forma en cómo la señala, ¿no? La física, lo natural, lo biológico, las ciencias naturales están muy identificadas en su lado y nosotros tenemos nuestro parámetro. Y para nosotros, analizar el mundo de lo social, posiblemente, erróneamente se llama las ciencias blandas, porque no es tan blanda. Hay una discusión permanente aquí, porque a pesar de que hay un medio consenso, todavía existen las pugnas de las diversas escuelas de pensamiento. Hay diferentes formas de analizar lo social. Uno lo ve de distintas formas. Yo puedo tener un análisis o aspectos teóricos para explicar algún fenómeno desde el punto de vista marxista, pero el durkheimiano va a decir, no, mira, te equivocas, eso no es así. Y efectivamente lo que él dice tiene un gran sustento. O sea, yo no le veo lo blando por ningún lado. Es totalmente contradictorio a lo que se dice. Hay una discusión para algunos muy rica, para algunos a veces muy álgida, pero es parte de la riqueza donde se va en algún momento a encontrar un consenso con respecto a algún fenómeno. Era eso lo que quería más o menos. ¿Sabes, Moya? El otro autor que usa Geist, espíritu, es Heidegger. La cosa es que uno no puede estar usando Heidegger en estos cursos porque Heidegger es como un agujero negro, ¿no? Cuando uno entra ahí como que se apaga todo y despertaríamos como en febrero del otro año sin saber nada de lo que está pasando. Pero cuando Heidegger en la primera parte, creo que en la primera hoja de la fenomenología
de ser y tiempo, disculpen, de ser y tiempo. Heidegger exactamente dice lo que tú estás planteando, ¿no? Dice, lo que pasa es que las ciencias naturales se dedican a un conocimiento rudimentario. Porque lo ve como que, bueno, la ciencia natural va a observar, a experimentar, y el tema de la comprensión no necesariamente, ahora Comte no estaría de acuerdo conmigo, porque tú sabes, ustedes, los cientistas sociales, en algún momento, y Marx también conjugaba la comprensión con la explicación, pero la ciencia esta del siglo XX se olvida de la comprensión y se dedica enteramente a la explicación. Creo que es la diapositiva que sigue. Sí, esta. Mira, para que veamos un poco lo que comentaba el profesor Moya. Cuando hablamos de filosofía de las ciencias humanas y sociales, no de las ciencias naturales, por lo menos para los alemanes, habían tres palabras importantes, ¿no? Ellos dicen Erklärung, que Erklärung es el resultado final del positivismo lógico, en donde la ciencia se reduce solo a la explicación. Como dije, cuando Comte propone unas ciencias positivas, Augusto Comte no propone unas ciencias positivas que solo tienen como objetivo la explicación. Pero como dice el profesor Moya, en la 11 tesis sobre Feuerbach, de la 1 a la 10 prácticamente se va en ese tema de la comprensión. Y solo en la tesis 11 lo que está diciendo es exactamente lo que decíamos antes, que el ser humano se ha dedicado mucho a la vida contemplativa. ¿Cuál es la vida contemplativa? Comprender el mundo. Y que ya es momento de pasar a una vida activa, usando palabras de Hannah Arendt, que en palabras de Carlos Marx sería de transformarlo. ¿Dónde está el problema que todos lo ven? Que cuando, por ejemplo, Sócrates funda la filosofía política, Sócrates no funda una filosofía política que solamente comprende la política. Recuerden que Sócrates muere prácticamente en este juicio porque su comprensión del mundo también es activa. Él sale a la calle a discutir con las personas, pero la gente le pasa lo que hemos dicho al principio de la presentación, que la gente se ofende, la gente se molesta. Anito, Melito, Licón se enojan porque Sócrates le hace preguntas muy importantes sobre, bueno, si tú comprendes qué es esto, entonces, ¿qué haces? O sea, el ser y el quehacer y el valer están en la discusión socrática. Hay utilidad en la filosofía política de Sócrates. Con la muerte de Sócrates nace una tradición diferente, que es Platón funda una nueva filosofía política que es contemplativa, que tiene miedo que los maten. Recuerden que Platón también lo llevan en el gobierno de Dionisio II, lleva muchas malas experiencias, lo que lleva a que él prefiera la contemplación. Es decir, irse a la cima de una montaña, o irse a un convento, o irse a una universidad como nosotros, por más que mi amigo Moya se sienta revolucionario, nosotros solamente estamos comprendiendo la política dentro de la universidad, pero no estamos haciendo la revolución allá afuera. Y a eso me refería con el tema. Marx lo tiene claro con el tema de praxis. La praxis en Marx es la revolución. Entonces, por eso traigo estas tres palabritas hoy, ¿no? Cuando hablamos de filosofía de las ciencias humanas y sociales, hay tres palabras importantes. Yo diría que dos, pero como soy de filosofía puse la tercera ahí, ¿no? Que son Erklärung y Verstehen. Erklärung es esa reducción que se va a usar desde el positivismo lógico a que la ciencia solo está dedicada a la explicación, qué es verdadero, qué es falso, la formulación de leyes. Si una ciencia no tiene la capacidad de formular una ley, no es ciencia. Punto. ¿Puede la antropología formular? Y cuando hablo de formular, me refiero al dibujito que teníamos al principio con todos esos garabatos que nosotros que somos de ciencias sociales y humanas y filosofía no entendemos. De uno más el palito, más el más esas formulaciones de demostraciones que prácticamente son matemáticas. Desde Popper hacia acá, formular tiene que ver con eso. Son fórmulas.
¿Puede la antropología hacer una fórmula? ¿Puede la sociología hacer una fórmula? ¿Puede la filosofía hacer una fórmula? Yo voy a dejar la respuesta a ustedes en su cabecita, que le haga eco el no. Y paso a la siguiente palabra, que es Verstehen, que es comprensión. El trabajo de nosotros como filosofía, o como diría Dilthey, como ciencias del espíritu, como presento yo aquí como filosofía de las ciencias humanas y sociales, un poco más la comprensión. ¿Y por qué la comprensión es importante en comparación con la explicación? Porque para las ciencias histórico-sociales y la filosofía, el sentido de algo es importante. El significado de algo es importante. ¿Le importa a la ciencia natural cuál es el sentido o el significado de algo? No, a ellos les interesa lo verdadero, lo falso y ya, ese es su ámbito. Yo no estoy diciendo que las ciencias naturales son mejores que las ciencias sociales y humanas. No estoy diciendo que las sociales y humanas son mejores que las naturales. Estoy diciendo que al parecer esta discusión histórica que hay entre la explicación y la comprensión llega a un punto bastante alto en este trabajo de Dilthey sobre la introducción a la ciencia del espíritu, y que nosotros hemos ido dándole mucho más contenido a eso. ¿Qué ciencia es más dura o más blanda? Yo creo que esa discusión ya está trillada, eso hay que superarlo, sino que las ciencias sociales y humanas y la filosofía están más en el ámbito de la comprensión. Y las ciencias naturales en lo de la explicación. Y no tienen el mismo objetivo. No tienen. ¿Puede la política decir algo que tenga que ver con la verdad? ¿Cuál es la verdad política? A ver. ¿Puede la política decir, no, la política qué va a decir de la verdad? No, somos ciencia política. Bueno, ¿cuál es la verdad? Hay algo como la verdad política, cuando sabemos que en la política la mentira ha sido incluso más importante que en la política que la verdad. Hay algo como la verdad fáctica en la política. Si yo digo todos los seres humanos somos iguales, eso es un enunciado importante, pero ¿es verdadero? ¿Qué tan decible es ese enunciado? Yo lo dejo ahí como tentador nada más, ¿no? Y el último lo quise poner como Erkennen, que tiene mucho que ver con la filosofía, porque el Erkennen es el conocer. El objetivo de la filosofía siempre va a ser conocer. El objetivo de las ciencias sociales y humanas es el tema de la comprensión, y el de las ciencias naturales es la explicación. ¿Puede entonces las ciencias naturales atender el significado de algo como un hecho social particular en torno a la autoconciencia de algunos individuos, no sé, en Patio Pinel, en el Chorrillo? ¿Cómo pueden ellos verificar eso? ¿Cómo pueden ver el significado de eso? ¿Podemos nosotros desde la filosofía formular alguna ley? No sé, yo digo que no, pero ustedes pueden decir que sí, ¿no? Bien, ya se me acabó el tiempo, pero voy a pasar rápido por esto, ¿no? En el popper que puse anteriormente, hay una serie de problemas fundamentales en el ámbito de las ciencias, vamos a decirlo así, de la ciencia, antes de la demarcación. Y un problema histórico que viene desde David Hume es el problema de la inducción. Por eso que algunos tratados, algunos libros le llaman el problema de Hume, en donde nos hacemos algunas preguntas como problema de Hume o como problema de la inducción, que son: las ciencias empíricas formulan enunciados universales. Pregunta: ¿con qué derecho formula la ciencia estas leyes? ¿Qué quiere decir exactamente con enunciados de este tipo? Es decir, que son enunciados decibles, que es un enunciado científico. ¿Puede ser válido los enunciados empíricos que se basan en la experiencia? ¿Se puede saber más de lo que se sabe? Y que como problema de la inducción nos lleva a lo que Popper llama el problema fundamental de la epistemología, ¿no? Que va a ser el problema de la demarcación, que es aquí, o sea, el criterio de demarcación es lo que propone el Círculo de Viena con el positivismo lógico, pero que Popper lo lleva como un problema fundamental, y en la lógica de la investigación científica lo presenta como el problema de la demarcación.
Es decir, las ciencias empíricas han surgido del seno de la metafísica. ¿Se puede justificar el rechazo a la metafísica? Recuerden que el problema de la demarcación es separar ciencia de no ciencia. Y la no ciencia generalmente es metafísica. ¿Se puede purificar la ciencia como la física? Es decir, se puede sacar todo lo metafísico de la ciencia cuando una ciencia no es ciencia. Por problema de demarcación entenderemos la cuestión acerca del criterio de demarcación. Dicho de otro modo, ante un caso dudoso, ¿cómo se puede decidir si se trata de un enunciado empírico o solo una afirmación metafísica? Yo voy a pasar estas dos diapositivas rapidito para no abrir la discusión porque creo que me voy a quedar sin tiempo y no voy a abordar los dos últimos temas. Vamos a quedarnos con Popper. El problema de la demarcación, por ejemplo, en esto de lo que presenta Popper en la lógica de la investigación científica, aunque aquí también he metido un poco de conjeturas y de refutaciones, fundamentalmente él considera que dentro de todo esto que él llama la lógica de la investigación científica, desde un enfoque, digamos que epistemológico, el problema de la demarcación es el problema fundamental. ¿En qué se diferencia una ciencia empírica de una ciencia no empírica? Es la misma discusión. Una ciencia no empírica es la ciencia histórico-social, la filosofía, la historia. Una ciencia empírica, o lo que llaman ellos ciencia empírica, es la ciencia natural o físico-natural. ¿Cuál es el ámbito extracientífico? ¿Hay algún criterio que permita delimitar el dominio de la ciencia empírica de los ámbitos de los conocimientos no empíricos? Para esto entonces Popper propone esto como el problema de la demarcación. Y para eso tendríamos que hacernos preguntas. Volvemos al tema de lo que dice la profesora Joana. No abordamos esto con respuestas. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer en una discusión entre ciencias naturales y ciencias histórico-sociales o del espíritu, como dice Dilthey, es preguntarnos qué es ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es conocimiento? En el siglo XX, el conocimiento es la reducción de una palabra que se llama conocimiento científico. Punto. En el siglo XXI estamos rompiendo con ese esquema, pero como dice el profesor Moya, ellos se sienten muy cómodos en sociología diciendo que son ciencia. Y si son ciencia, tienen que tener conocimiento. Y en filosofía hay conocimiento. Entonces, hay algo que llamamos conocimiento y hay algo que llamaremos conocimiento científico. Y el conocimiento científico es prácticamente el resultado de las ciencias naturales y el conocimiento que usamos nosotros es también conocimiento, pero no necesariamente es un conocimiento empírico, físico, natural, pero también será conocimiento. ¿Qué enunciados son científicos? Cuando enunciamos, cuando expresamos un juicio a nivel científico, lo que se llaman enunciados decibles, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las características que debe tener ese enunciado? ¿Qué criterios nos permiten delimitar entre el conocimiento de la ciencia de lo que no es conocimiento científico? Entonces hay que romper ya con el esquema esto de ciencia es igual conocimiento y conocimiento es igual experiencia. Tendríamos que entonces, cuando estamos frente a eso, como dice la profesora Joana, nos volvemos racionalistas y decimos, ¿y qué es conocimiento empírico? ¿Y qué es experiencia? Históricamente todas las ciencias surgieron del seno de la metafísica. ¿Es la ciencia natural un edificio transparente que puede decir que eliminó toda la metafísica que había en ello? Es decir, ¿puede un científico haberse librado de sus emociones? La crítica que le va a hacer, ¿cómo se llama el neopoperiano este que escribió No fallará en el otro? En los programas de investigación científica, Imre Lakatos. Es la crítica que le va a hacer Lakatos incluso a Popper en el tema del falsacionismo, ¿no? Pues, ¿hasta qué punto un científico realmente, él mismo, está depurado de toda su parte emocional, psicológica, axiológica, que lo convierte de práctica en una herramienta puramente científica? ¿Hasta qué punto nosotros podemos hacer esa ciencia pura, firme, transparente? Bueno, aquí, por ejemplo, me salté el tema de la definición de falsabilidad para explicarlo con esta imagen y con esto ya cerraría para 15 minutos. Me dieron que hasta las 4:45, ¿no?
15 minutos para discutir esto. Son las 4:33. Bien, el tema de la propuesta popperiana frente al asunto del problema de la inducción como criterio de, el tema del criterio de demarcación y problema de demarcación, frente a la propuesta del positivismo lógico, que es el criterio de verificación. El ejemplo más claro en Popper es el tema de los gansos blancos, ¿no? Diría Popper que, bueno, a partir de la inducción, usted cuenta un ganso blanco, 2 gansos blancos. Esto es incluso bastante científico, yo diría que hasta sociológico, antropológico. La inducción, al final nosotros en la investigación científica no podemos escapar de la inducción. Esto del método hipotético deductivo es algo muy complejo. Generalmente nosotros cuando investigamos somos inductivistas. Entonces, en el tema de la inducción, aquí uno, bueno, ganso número 1, blanco, ganso número 2, blanco, ganso número 150.000, blanco, y eso me lleva al primer problema de la inducción, lo que se llama la generalización. ¿Y cómo hago una generalización? El ganso número 150.000 es blanco porque representa las mismas características que el ganso visto hace un mes, que era el ganso número 125.000, y en base a que el ganso número 125.000 es blanco, idénticamente al ganso número 100.000, de la misma manera como el primer ganso que vimos a lo largo de nuestra investigación. Entonces, basado en las 150 estudios que se han hecho sobre los gansos, hemos llegado a la conclusión de que todos los gansos son blancos. Popper decía que en vez de verificar el tema de si todos los gansos son blancos, lo que teníamos que hacer era falsar. Para que sea verdadero un enunciado como todos los gansos son blancos, lo que necesitamos es un elemento falsador. ¿Y cuál es un elemento falsador? El ganso rojo o el ganso negro o el ganso verde, no sé, del color que cualquier color que no sea blanco. ¿Hasta qué punto la experiencia y la investigación científica permiten poder verificar de manera que podamos evitar la generalización? Para Popper se podía lograr eso a través de la falsación. Es decir, encontrar un elemento falsador que pueda probar que no todos los gansos son blancos. ¿Qué pasaría entonces si de pronto yo no encuentro el elemento falsador? Se viene a la parte del conocimiento científico. Que mi hipótesis como conocimiento científico nunca se elevaría a una, digamos que a una teoría, una ley, porque mi hipótesis se convierte permanentemente en una conjetura. Porque existe la posibilidad en un mundo posible de que haya un elemento falsador. Pero la verificación de este elemento posible o elemento falsador no la has encontrado. O sea, no has visto el ganso negro nunca. Pero es posible que haya un ganso negro, sí. Y en un mundo posible, es posible que haya un ganso negro. Pero usted no lo ha visto. Entonces, para Popper, esta hipótesis permanentemente, hasta cuando aparezca el elemento falsador, ganso negro, ganso verde, no sé, esta hipótesis siempre va a ser una conjetura. A diferencia de, por ejemplo, Dios existe, no necesita ni siquiera un elemento falsador porque no hay algo como no Dios. Entonces, no hay algo contrario para poder falsarlo. Entonces, para Popper la teología no es ciencia, porque no hay ni siquiera la posibilidad de que haya un elemento falsador. Sin embargo, la biología, la física, tienen la posibilidad de tener ese elemento falsador, como aparece aquí, que aunque no se ha visto un ganso negro, hay esa posibilidad de que haya un ganso negro. Pero en los juicios o enunciados que tienen elementos metafísicos, no son falsables. Y si no son falsables, entonces ahí viene la pregunta del profesor Moya, de si son ciencia o si no son ciencia. O en el siglo XXI, si son ciencias físico-naturales o son ciencias que tienen otro objetivo como la comprensión y no necesitan esto de un criterio de verificación o un criterio de falsación.
Yo tengo otras diapositivas aquí, pero no creo que vamos a poder entrar en ellas. Voy a salirme de la... Bien, no sé, iba a millón. Una vez piensa que 2 horas es mucho y de pronto se pasó rápido. 4:38. Muchas gracias, Toribio. Bueno, sí, estamos con poco tiempo ya, pero si hay alguna pregunta, algún aporte, bastante, diría yo, concreto para poder ir avanzando. Si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro aporte, ¿no? Sí, yo lo espero porque como traté de respetar los 10 minutitos para el debate, la discusión, compartir. Señor Ala Díaz, sí, tiene la palabra. Creo que tiene el micrófono apagado. Norala se llama, Norala Ungo. Correcto, Norala. Ah, Norala, disculpe. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quería saber si el expositor me podía ampliar un poquito más sobre este último término, elemento falseador, o no le escucho bien, no le escuché bien el término correcto, y ampliar más sobre el mismo, porfa. Sí, lo que ocurre es que cuando Popper hace la crítica prácticamente al inductivismo como el criterio el criterio de verificación entre ciencia y no ciencia, verificar un enunciado es poder verlo, poder tocarlo, o sea, es ciencia natural. Es decir, tú utilizas un enunciado como todos los gansos son blancos, es porque has pasado por un largo proceso de ganso número 1 verificado, ganso número 2 verificado, ganso número 3 verificado, ganso número 4, y llega un punto en donde el propio ejercicio del científico tiene que detenerse y entonces, digamos que formular su hipótesis como todos los gansos son blancos. Pero para Popper, la verificación científica no era suficiente. Para lo que Popper propone es la falsación. Pero ¿cómo yo puedo falsar un ganso partiendo de la idea de que, bueno, ya he verificado que todos son blancos, pero ¿qué pasaría si hubiese un ganso de otro color? ¿Es posible que haya un ganso que sea no blanco? Entonces, a ese ganso no blanco le podemos llamar ganso negro. De Popper, a la posibilidad de que exista un ganso no negro, le llama elemento falsador. El elemento falsador es una posibilidad que hay en la ciencia de que exista un elemento que no solamente verifique la teoría, sino que la false. Si alguien te dice todos los gansos son blancos y de pronto viene un, no sé, un australiano con un ganso negro, ese ganso negro es un elemento falsador, porque tan pronto como lo lleves a la comunidad científica, digas, mire, todos los gansos no son blancos porque aquí hay uno negro. ¿Para qué posibilidad tiene un científico de encontrar elementos falsadores? A veces ninguna. Porque se habla de lo que decíamos al principio de la presentación del lenguaje científico. En el lenguaje científico existe un mundo posible. Sí, si lo trasladamos al marxismo, que tú sabes que Popper le da durísimo a Marx, si lo trasladamos al marxismo, hay un mundo posible en donde pueda haber un comunismo. En alguno. Pero en este todavía no se ha dado ninguno. Ninguno, no ha habido ningún país comunista, por lo menos como lo propone Marx. Pero hay un mundo posible en el que se pueda dar, quizás en este mismo en 200 años, yo no sé. De esa misma manera, cuando se hacen ejercicios científicos para poder verificar algunos enunciados de la ciencia, el científico no tiene el elemento falsador. Pero en un mundo posible existe la posibilidad, vale la redundancia, de que exista un ganso negro, aunque el científico no lo haya visto. Ahora, un científico generalmente es inductivista.
Él no piensa en elementos falsadores, él verifica su teoría y punto. Popper lo que propone en la lógica de la investigación científica es casualmente que la verificación no es suficiente. Que la verificación tiene un problema que Hume ya había llamado el problema de la inducción, porque generaliza. Y ahora, para Popper, la posibilidad de que una ciencia tenga un elemento falsador la hace ciencia. ¿Qué pasa con aquellas ciencias que no tienen la posibilidad de tener un elemento falsador? Entonces, para Popper, ellos no son ciencias, son metafísica. Porque en la metafísica no hay elementos falsadores. Hay solamente elementos falsadores en mundos posibles que están en la realidad, llamémosle la realidad natural. Permiso, profesor. Usted acaba de decir que en la metafísica no hay elemento falsador. En la metafísica hay un principio que ella empieza a investigar el principio del ser. No solamente el principio, no solamente la verdad absoluta. Eso sería una parte de la metafísica. Claro. Claro, y por eso estamos diciendo que hay ciencias, que los objetivos de las ciencias no necesariamente, ya no estamos en esa etapa de ciencia y no ciencia. Estamos en una etapa más actual, desde finales del siglo XIX, en donde hay ciencias físico-naturales que tienen como objetivo quizás la formulación de leyes, lo verdadero, lo falso, y también hay ciencias que Dilthey iba a llamar ciencias del espíritu, que están un poco más en la dirección de la comprensión de la realidad y que interesa un poco más cuáles son los significados o cuál es el sentido que podemos tener como objetivo a partir de esta ciencia que llamamos históricos sociales, ciencias humanas, ciencias sociales, filosofía, historia. Ya no estamos en esto de que la filosofía y la ciencia social no son ciencias. No, ya eso creo que Moya ahí tiene razón. Sí son ciencias, pero no son ciencias físico-naturales. Son ciencias sociales. La sociología es una ciencia social. Creo que la economía es una ciencia humana. La filosofía es filosofía. En estos días estábamos discutiendo que nos ponen de las ciencias sociales y metieron a la filosofía ahí dentro. Y yo digo, no, está bien. No somos ciencias naturales, pero tampoco somos ciencias sociales, somos filosofía. Algunos autores también ponen la historia un poco fuera, ¿no? Porque la historia y la filosofía somos más especulación. Ahora, al final, las ciencias histórico-sociales somos más hermenéuticas, somos más interpretación, por el tema de la comprensión. Y las ciencias físico-naturales, desde la perspectiva de muchos de estos autores, sería el tema de la explicación, que al final es una reducción, ¿no? Que tiene que ver mucho con algunos paradigmas que han ido deviniendo en este accidente, que ya sabemos que el positivismo lógico no necesariamente, o se redujo demasiado, digamos que hubo una reducción demasiado fuerte en el tema del positivismo lógico. Incluso la filosofía analítica también había caído en esta trampa del positivismo lógico y hoy está haciendo su giro hacia lo filosófico. Hace el giro hacia la filosofía, no lo puede hacer hacia la ciencia como están algunas ciencias sociales y humanas tratando de hacer, con un giro todavía hacia lo científico, lo cual se le dificulta mucho, sobre todo por el tema de que al parecer hay suficiente evidencia ya de que las ciencias sociales y humanas tienen como objetivo más el tema de la comprensión, más allá de la explicación. No sé si con eso lo dejo algo claro. De nuevo, lo que dice la profesora Joana, yo espero dejarle a ustedes más que se hagan preguntas que darle alguna respuesta. A veces nosotros, y eso lo dice Jaspers en este librito que citó la profesora Joana, nosotros tenemos un esquema mental muy científico, donde siempre queremos respuestas. Y nos cuesta. Agarren a sus estudiantes y díganle que le hagan preguntas y les va a costar. Porque estamos tan adaptados al tema de respuestas y construir nuestra sociedad basada en respuestas que nos cuesta hacernos preguntas. Yo lo que espero de hoy es que ustedes se hagan preguntas. ¿Es la sociología una ciencia? ¿Qué es una ciencia social? ¿Qué es la antropología? ¿Qué son ciencias de la administración?
y que son las preguntas filosóficas. Casi siempre la pregunta filosófica es una pregunta sobre el qué, no son las únicas. La pregunta sociológica casi siempre gira en torno al por qué, porque hay preguntas filosóficas sobre el por qué, pero generalmente, así siendo un poquito amplio, las preguntas sobre el qué casi siempre son filosóficas. Las preguntas sobre el por qué tienden a ser un poco más sociológicas, pero el cómo es terreno plenamente de la ciencia. Puede la filosofía meterse en cómo. Todo esto de los procesos, las formulaciones, la demostración, la mostración. Pienso yo que no. La sociología hace sus buenos intentos, sobre todo en la parte funcionalista, ¿no? Pero fuera del funcionalismo ahí sí, sociológico, pero no me meto en eso, que hay muchos sociólogos aquí que conocen de ese tema más que yo y me van a entrar a palo. Toribio, de Dime. repente yo quería, para ver si de repente se puede comprender un poco mejor, si yo no estoy equivocado, si estoy equivocado, corrígeme. Así que, mira, en el caso de Popper, uno siempre tiende a tipificar o a colocar dentro de una escuela de pensamiento a algún autor de esto que podamos nosotros leer. Popper de repente rompe un poco con ese esquema positivista en un principio. Y claro, que todo era absoluto, ¿no? Como lo que plantean a veces los libertarios, el pobre es pobre porque quiere, hasta que se descubre que no es así. Hay situaciones de estructura que impide que el individuo pueda desarrollarse y no caer en la pobreza. Pues Popper nos ayuda a pesar, para inclusive muchos dentro de lo que dentro del análisis marxista lo utilizan porque sus aportes, a pesar de lo converso que es un marxista converso, y los conversos son los peores, son los más antimarxistas que a veces salen, ¿no? Pero sus aportes son muy interesantes. O sea, en el caso de la falsación, esa línea en la cual se encuentra es el neopositivismo, que es el que le viene a dar el rescate realmente a esa línea rígida que en un momento tenía el positivismo y que no cae entonces en ese absolutismo que planteaban los positivistas, por ejemplo, el pobre porque quiere. Todos los cisnes son blancos. Ahí hasta él demuestra entonces que esas hipótesis que se pueden plantear, que la gente la pone como algo ya hecho, como algo dado, se pueden falsear en el momento que tú encuentras el cisne negro. Entonces, le da un giro, una nueva mirada, una nueva cara a esa postura neopositivista, a esa postura positivista, y se convierte en el neopositivismo. No sé si de repente aporto algo ahí con eso. Sí, pero la gente se mete más en el tema de los popperianos y los neopoperianos. Yo no estoy seguro de pronto Kuhn, Lakatos y Feyerabend se sientan cómodos como neopoperianos. Pero sí, yo creo que por ahí va el tema de la discusión. Hay una crítica que Popper le hace a Marx en donde va bastante fuerte con el tema este del historicismo y la crítica que lo que quiere él desbancar a un poco lo que dices tú de que el marxismo presentado así como una ciencia, eso no va. Por ejemplo, el tema esto del pobre porque quiere, para Popper eso es un tema de discusión, porque si vamos a discutir entre el tema de la ciencia, eso no es ciencia. Nosotros de cierta forma, para Popper no somos ciencia. Ahora, iríamos a la discusión un tanto como estilo Gustavo Bueno, ¿no? Gustavo Bueno nos va a decir que hay ciencias físico-naturales, parafraseando un poco también a Dilthey, y hay otras ciencias que no tienen que ser ciencias del espíritu, pero son ciencias que al no ser físico-naturales, quizás usan un concepto de ciencia que no es tan al estilo Popper. Y por eso es que hoy, bueno, ahora también en las sociedades actuales nos hemos pasado de la línea, ¿no? Ahora todo es, ponemos la palabra ciencia en todas partes, ¿no? Ciencias del arte, ciencias del deporte, ciencias de la hospitalidad, ciencia de las artesanías. Ahora, diría Gustavo Bueno que, bueno, ese es un uso muy laxo, muy general de la palabra ciencia y que no responde por lo menos a las discusiones estilo Popper o estilo positivismo lógico cuando usan la palabra ciencia y no ciencia. Porque en este sentido, las ciencias sociales son ciencia, pero no lo son en el sentido estricto
que ya sabemos que en un sentido muy reducido, pero que, por ejemplo, en el caso de Adorno, de Dilthey, ellos se mantienen como, bueno, son ciencias físico-naturales y que ellos tienen lo que se ha llegado al final es pensar que, bueno, su objetivo es el asunto de la explicación, ya. ¿Puede entonces la filosofía explicar en el sentido de formular leyes? Porque recuerda que desde Augusto Comte ya sí, la sociología de Augusto Comte comprende y explica. No hay esa separación en Comte. Por eso es que casi siempre los sociólogos vuelven a Comte. Comte no es el problema. El problema es cuando el positivismo de Comte llega a las manos de los analíticos y se vuelve positivismo lógico. Entonces, el positivismo lógico sí corta con la comprensión y se queda solo con la explicación. Pero estamos hablando de 1910, 20, 30, 40. Hoy en día yo no creo que necesariamente uno tenga que seguir con esa división tan rigurosa entre las ciencias naturales y ciencias las ciencias histórico-sociales, pero lo que sí es cierto es que al parecer el objetivo no va a ser el mismo, aunque lleguemos a acuerdos, porque nosotros no podemos formular leyes. A menos, no sé si la sociología, pero la filosofía no. Y si lo ponemos al revés, no sé si las ciencias naturales puedan volver al tema de la comprensión, porque Isaac Newton cuando publica como filosofía de la naturaleza. O sea, en el principio de la modernidad las publicaciones son prácticamente filosóficas. El propio, ¿qué otro libro? Por ejemplo, en la modernidad empieza con la palabra filosofía. En Newton está filosofía de la naturaleza, pero es un título bastante largo. O sea que también hay algo de comprensión y explicación en lo que pasa es que posteriormente el paradigma galileano se va a imponer un poco más que el paradigma de Aristóteles, ¿no? Pero eso no quiere decir que Galileo necesariamente hace la reducción hacia la explicación. No es Galileo, tampoco Newton, ese es un fenómeno muy posterior incluso a Marx, es un fenómeno ya, digamos que del siglo XX. Y que ya se está volviendo, se está haciendo el giro, ¿no? Por lo menos en filosofía se está volviendo nuevamente a lo filosófico, porque recuerda que la filosofía analítica se había ido a declararse ciencia. Y ellos no tienen problema, porque la filosofía analítica se redujo prácticamente a ser lógica. Y la lógica así puede formular y puede demostrar. Diríamos que en cierta forma en filosofía tenemos esa esquinita ahí de filosofía analítica y lógica que podría decirse que ellos podrían decir que son ciencia. En el sentido estricto el que estamos hablando. No sé, ¿algún otro comentario? Bueno, yo creo que ahora sí estamos ya sobre la hora. Sí, 4:55. Yo a la velocidad de la luz he tratado de respetarle el tiempo de ustedes. Yo espero que yo no he venido a darle ninguna respuesta a ustedes. Yo he tratado de venir a plantearle una discusión histórica que tienen muchos autores como Popper, como Dilthey, como Durkheim, como incluso Sartori, que trae a Sartori, pero no hay tiempo para meterlo. Y otros autores un poco más históricos que compendian trabajos de toda la historia del pensamiento científico y filosófico. Y el objetivo fundamental era que ustedes, como dice la profesora Joana, se puedan hacer preguntas sobre esto. Preguntarse toda la noche el profesor Moya qué es la ciencia y qué es la sociología y hasta qué punto la sociología es una ciencia. Ese es el objetivo, digo yo, de lo que estamos haciendo aquí. La respuesta la tienen ustedes ya. Porque como decía la profesora, que creo que se retiró, que la parte práctica no es esto. Esta no es la parte práctica. Todo esto es teoría. La parte práctica ustedes la van a hacer después del diplomado. Así, bueno, entonces yo me hice una pregunta, aunque yo sigo pensando en que aunque usted lo escriba en un libro sigue siendo teoría, ¿no? Eso no quiere decir que sea práctica. Y si eres marxista, la praxis en Marx es allá afuera en la plaza pública haciendo la revolución, no aquí hablando de la revolución. Si estamos aquí hablando de la revolución, esto sigue siendo teoría. Y la filosofía siempre va a ser eso, pues, teoría. Diría Kuhn, creo que es, Moya habla del tema de la ciencia normal. Incluso la ciencia se vuelve en algún momento que ya no es ciencia, pues, porque es ciencia normal.
Los científicos repiten lo que dicen otros científicos. Y se hace ciencia solamente en el momento que hay una revolución científica. Y la última revolución científica pasó hace rato. O sea que ahora mismo nadie está haciendo ciencia. Quizás con la pandemia para la vacuna, ¿no? Pero ciencia no está haciendo nadie ahora mismo. Y esperemos que no, porque esas revoluciones son muy fuertes. Bien. Gracias. Pues no sé si hasta aquí estamos bien. Es un tema todavía muy amplio, efectivamente, hablar de las revoluciones, de los consensos. Actualmente, por lo menos en las ciencias naturales hay un consenso. Ese consenso no existe todavía en las ciencias sociales, pero es todavía un debate más largo porque ya se reconoce el concepto de paradigma dentro de las ciencias sociales. Y ahí pues coincido con Toribio en algunos aspectos. Claro, vamos a diferir porque como lo hizo la profesora Daida, ya había dicho en un principio, antes de terminar el bloque anterior, que Toribio y yo a veces compartimos grandes tertulias, ¿no? Debates sobre lo que es ciencia. Casualmente las discusiones que tenemos son a veces muy ricas, ¿no? Y claro, esto da para mucho, da para mucho. Yo le agradezco a Toribio por participar en el día de hoy. La verdad fue lo poco que escuché porque tuve que salir en algún momento a hacer una diligencia personal. Pero lo que escuché, la verdad hay una gran riqueza. Toribio, muchas gracias. Sé que va a ser de gran apoyo en esta primera etapa de este diplomado y yo estoy seguro que vamos a terminar concluyendo con un pequeño anteproyecto que va a ser la ruta para ese trabajo práctico que Toribio cree que no vamos a realizar aquí. Sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. Así que de todas formas, muchas gracias. Toribio nos ha dado todos los elementos para que lo terminemos, para que lo hagamos. Así que Gracias a ustedes. eso es importante. Muchas gracias, Toribio. Así que esperamos vernos nuevamente en otro espacio, ya sea en otro similar o en otro tipo de discusión. Así que saludos y que, bueno, nos vemos mañana a la misma hora, a la 1 de la tarde, con el mismo enlace y que pasen todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos, profesor Toribio. Profe Moya. Buenas tardes. Estuvimos hasta lo último. Hasta luego, hasta mañana. Profe Moya, estaba en celular y se me hacía difícil llenar el formulario de asistencia. Ahora estoy en computadora. ¿Cómo se hace? Bueno. ¿Me escucha, profe Moya? Si quiere, mañana le decimos a la licenciada Gionela para ver si nos ayuda para que tengamos en cuenta la asistencia de hoy. Ah, ok, perfecto. Gracias. Me acuerda mañana para decir a la licenciada Gionela. Ok, listo. Ok, muchas gracias.